Muy, pero muy buenas tardes, apreciados hermanos, estimados amigos. Me da mucho gusto saludarlos en esta tarde tan maravillosa y tan especial. Hoy desde un hermoso lugar aquí en el páramo de Santurbán, en el departamento de Santander. Quiero compartir con ustedes una reflexión de la bendita palabra de Dios antes de entrar al templo de este lugar donde nos encontramos a disfrutar de una tarde preciosa, de una tarde maravillosa, llena de la bendición y de la gloria del Señor. La reflexión que quiero compartirles en esta ocasión tiene que ver con la importancia y algunos elementos que son necesarios para un verdadero avivamiento. No sé cuál sea el concepto que se tiene de avivamiento en muchas personas. A veces se piensa que avivamiento es cuando la iglesia está en un tiempo de mucha actividad, de mucho movimiento, cuando hay mucha cántico con libertad, cuando se salta, cuando se da el grito de júbilo. Quizás esa es una manera de expresar, en cierto modo, puede ser una manifestación de un avivamiento, pero realmente no lo es todo. Para este servidor, personalmente creo que el verdadero avivamiento consiste en que el Espíritu de Dios se mueva en un lugar, en que la gente corra a los templos a buscar la presencia del Señor, en que haya sanidades, en que los dones del Espíritu Santo se pongan de presente, haya revelación, haya bautismo en el Espíritu Santo de Dios y que haya salvación, la conversión de las almas, sanidad de los enfermos, personas liberadas. Ese debe ser un verdadero avivamiento, pero un avivamiento que impacte un lugar, que impacte una región, que impacte una ciudad, inclusive que impacte un país. Y he encontrado en la palabra del Señor unos aspectos que son útiles, realmente necesarios para que un verdadero avivamiento se desate en un lugar. Y sabe, para que se desate un avivamiento no necesita de cantidad de personas, no se necesita de una cantidad de mucha gente que empiece a avivarse o a encenderse en el fuego de Dios. Realmente los grandes avivamientos han dependido de un hombre, de una mujer, de una persona que se dedique a hacer lo que es correcto, lo que es agradable, a buscar a Dios de corazón y hacer cosas que trascienden en el mundo físico y en el mundo espiritual ante todo. He encontrado 4 elementos de un avivamiento que se los voy a compartir muy rápido, basados en el libro de los Hechos, en el capítulo número 10. La Biblia nos habla de un hombre llamado Cornelio, pero escuche lo que dice acerca de este hombre. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la guardia llamada la italiana. Número 1, piadoso. Número 2, temeroso de Dios con toda su casa. Número 3, que hacía limosnas al pueblo. Número 4, y oraba a Dios siempre. Ahí están los pilares de un avivamiento que se desató en una ciudad llamada Cesarea. Allá en Cesarea se desató un avivamiento, no por un apóstol, no porque ahí existiera una iglesia. Es más, todavía no existía una iglesia en ese lugar. Es más, todavía no existía un grupo de cristianos en ese lugar. Pero un hombre que era miembro integrante del ejército romano tomó la determinación de agradar a Dios y fue él el responsable de que en ese lugar se desatara un tremendo avivamiento y la gloria de Dios fuera manifestada de una manera extraordinaria. Mire, ni siquiera era judío, ni siquiera hacía parte del pueblo de Dios. Por el contrario, era un hombre romano, un miembro del imperio romano, un general, un comandante de un gran escuadrón de los ejércitos del imperio romano. Este hombre llamado Cornelio fue el instrumento que se dispuso para que sobre esa ciudad se desatara un verdadero avivamiento. Pero ¿cuáles son esos componentes? Número 1, dice la Biblia que era un hombre piadoso. Era un hombre que practicaba algo llamado la piedad, que tiene que ver con tener sentido social, con tener un corazón sensible hacia los demás.
con ver la necesidad y el sufrimiento de los demás y estar presto para socorrerlos, para ayudarlos. ¿Sabe qué pasa hoy en día? Que es algo que le falta a la iglesia del Señor. Hablamos mucho del amor de Dios, pero sí lo estaremos practicando como debe ser. Hablamos de la necesidad de amar al prójimo, de que la Biblia nos insta a hablar aún a nuestros enemigos, pero le estaremos practicando de verdad. El don de la piedad no es algo que se debe solo hablar, es algo que se debe vivir, es algo que se debe practicar. Y la Biblia dice que Cornelio era un hombre piadoso, que estaba presto cuando veía a alguien en dificultad, sufriendo, pasando momentos duros, estaba presto para ayudarlo. Y ese fue uno de los argumentos para que en ese lugar se desatara un poderoso avivamiento de la gloria de Dios. El segundo aspecto que encontramos, dice la palabra, que era temeroso de Dios, pero no solo él, sino que enseñó el temor de Dios a todos los de su casa. El segundo aspecto para que descienda un verdadero avivamiento en nuestro lugar es que se debe poner de manifiesto el temor de Dios. Aquel temor que va más allá de la apariencia, sino aquel temor que se manifiesta en lo secreto, en lo público, en lo cotidiano, en lo normal de la vida, en la vida diaria. En todo lo que hagamos se debe manifestar a través de nosotros, que somos personas con verdadero temor de Dios. El temor de Dios fue el argumento número 2 para que en Cesarea, por causa de este hombre llamado Cornelio, se desatara un verdadero avivamiento de la gloria de Dios manifestada en ese lugar. Lo tercero que dice es que era un hombre generoso, que hacía limosnas al pueblo. El tercer elemento para un avivamiento en Cesarea que debemos considerar es la generosidad. Somos llamados a ser personas generosas, a estar dispuestas a ayudar. Y aquí la Biblia dice que Cornelio era un hombre que hacía muchas limosnas, que ayudaba, que ofrendaba, que aportaba para el pueblo, para la gente que lo necesitaba. Cuánto más nosotros hoy en día debemos ser generosos con la obra del Señor, con los siervos y ministros de Dios y con nuestros hermanos, con nuestros semejantes. La generosidad en el corazón de Cornelio fue lo que subió un día a la presencia de Dios, y de ella fue hecha memoria en el cielo para que un avivamiento se desatara sobre ese precioso lugar de Cesarea. Y número 4, y quizás el más importante, dice la Biblia que aparte de estas tres situaciones, de estas tres cosas, Cornelio era un hombre que oraba a Dios siempre. Una oración continua, una oración permanente. Fue el cuarto elemento para que Dios desatara su gloria y un avivamiento se hiciera presente en aquella región. Bendito sea el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. La oración continua, la oración permanente. Por algo el apóstol Pablo dice: orad sin cesar. Por algo el Señor insiste en la necesidad de orar, y por algo permanentemente a través de la palabra somos llamados a orar y a buscar la presencia del Señor, para que desde el cielo se desate un mover de gloria en el lugar donde cada uno de nosotros nos encontramos. Fueron estos 4 pilares. Un día él estaba orando cuando un ángel desciende al lugar donde él está y le dice: Cornelio, 2 cosas: tus limosnas y tus oraciones, tu generosidad y tu oración, tu vida de oración ha subido delante de Dios. Manda a traer a Pedro. Y dice la Biblia que cuando Pedro llegó, la casa estaba llena, porque Cornelio no solo estaba él, no solo su familia, sino que invitó a una gran cantidad de personas. Y Pedro comenzó a predicar el evangelio, y descendió el poder del Espíritu Santo, y todas esas almas se convirtieron al Señor y comenzaron a hablar en lenguas. Los dones del Espíritu Santo se derramaron, y ahí comenzó una iglesia prácticamente en la casa de Cornelio. Eso es un verdadero avivamiento, y le he dado por la palabra de Dios 4 razones que motivan un verdadero avivamiento. Si tú quieres ser un agente de avivamiento para tu ciudad,
para tu lugar, para el lugar donde Dios te ha puesto, aquí tiene 4 cosas que puedes poner en práctica. Recuérdelo bien, sé una persona piadosa, sé una persona temerosa de Dios. Inculca el temor de Dios en su casa, inculca el temor de Dios en su familia, inculca el temor de Dios en su congregación. Lo número 3, fue una persona muy generosa. La generosidad. Y número 4, una vida permanente de oración. ¿Por cuántos años perseveró Cornelio practicando estas 4 cosas? La Biblia no lo dice, pero lo cierto es que él nunca dejó de hacerlo hasta que del cielo vino la respuesta y un avivamiento se desató sobre su vida, sobre su casa, sobre su familia, inculcó a sus vecinos e impactó a toda una ciudad que fue llena de la gloria de Dios. Puedes ser un agente de avivamiento para tu localidad, para tu ciudad y para tu país. Solamente disponte en la mano de Dios y te dejo estos 4 consejos. Padre que estás en el cielo, bendigo la vida de cada hombre, de cada mujer que me acompaña, que ve, que disfruta esta transmisión, que recibe esta palabra, y a través de ella te ruego, Dios, que lo bendiga, que lo uses poderosamente. Graba esta palabra en la mente y el corazón de cada uno, de modo que se convierta en una palabra que nos rete y nos desafíe para ser agentes de avivamiento, de transformación, de cambio, de gloria y de poder en el lugar donde cada uno estamos. Señor, en el nombre de Jesús, a los que están en el Facebook Live, a los que lo vean a través de YouTube, un abrazo grande, Dios les bendiga, y será hasta pronto cuando compartamos un nuevo momento de reflexión. Hasta pronto, feliz tarde y abundantes bendiciones para todos.